Entonces, el tema para esta semana, ¿verdad? Recuerden de que antes de que finalizáramos el tercer bloque, comenzamos a hablar acerca de las leyes de Newton, ¿verdad? Estábamos hablando de las leyes de Newton. Entonces, la primera ley es la ley de la inercia, la segunda ley es la ley de la fuerza y la tercera ley es la ley de la acción y reacción. Esos nombres pues son los como se les conoce comúnmente a cada una de estas leyes, ¿verdad? Y específicamente pues nosotros nos quedamos en trabajar la segunda ley de Newton. Por ahí pues vimos cómo calcular la fuerza, que la fuerza es masa por aceleración, y también vimos el concepto de peso y masa, ¿verdad? Donde vimos que el peso pues es una fuerza eh, que resulta de la atracción de la gravedad en los cuerpos, ¿verdad? De la fuerza de gravedad sobre los cuerpos, y que el peso pues varía dependiendo del lugar en el espacio en donde se encuentran los objetos. Entonces ahora, en relación a esas fuerzas, vamos a ver de qué tipo de fuerzas existen y cómo podemos nosotros observar esas fuerzas. Definitivamente, se recuerdan de que esto es como parte de la dinámica, ¿verdad? Dinámica se le llama al área de física que estudia las causas del movimiento, y definitivamente las fuerzas son causa del movimiento. Entonces, aquí por ejemplo en la imagen ustedes observan ahí a alguien jugando boliche, ¿verdad? Entonces, eh, cuando vemos ahí que la pelota se mueve, ¿verdad? Definitivamente estamos viendo un movimiento, pero para que esa pelota se mueva, tuvo que haber algo que hizo que se moviera. Y ese algo que hace que se mueva es, ¿qué? Pues, Un impulso, una fuerza, ¿verdad? Tuvo que haber habido un lanzamiento, pero esa bola también se va a detener cuando golpee, ¿verdad? Cuando, ¿okay? Entonces, hacer. Entonces, aquí dice las fuerzas efectos, ¿verdad? Dice seguramente alguna vez hayan ayudado a llevar el carrito de compras en el supermercado o arrastrado algún juguete por el piso. También es probable que hayan jugado a arrojar una pelota al aire y comprobado que siempre cae, o a tirarla contra una pared y en este caso han notado que rebota. Pero, ¿qué tienen en común todas esas situaciones entre sí? Entonces es lo que estamos hablando, ¿verdad? En todas esas situaciones, en empujar el carrito del supermercado, en arrastrar el juguete, en arrojar una pelota hacia el aire, en lanzar una pelota contra la pared, allí hay una fuerza en acción que está provocando ese movimiento definitivamente. Entonces, dice que una fuerza en acción que se ejerce sobre un objeto y que como consecuencia modifica su estado. Eso es muy importante, ¿sí? Que la fuerza es una acción, pero esa acción definitivamente se tiene que ejercer sobre un objeto. Y cuando se ejerce esa acción sobre ese objeto, la consecuencia es que el objeto modifica su estado. Pero cuando hablamos de estado, ¿a qué nos referimos? Entonces dice, por ejemplo, cambiar de estado puede significar que cambie de lugar, ¿sí? Puede significar que el objeto se rompa, puede significar que el objeto se deforme, que se ponga en movimiento o que se detenga. O sea, de que ese modificar el estado puede ser en cuanto al movimiento del objeto o la forma del objeto, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación de esa fuerza. Pero ¿cómo vamos a ver nosotros que hay una fuerza? Porque se modifica el estado del objeto. Entonces, esto es muy claro que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? ¿Cuándo es que nosotros sabemos que hay una fuerza? Cuando un objeto modifica su estado, que puede ser en su forma o puede ser en su movimiento. Entonces, aquí tenemos 4 imágenes, ¿sí? En cada una de ellas podemos nosotros observar el efecto de una fuerza. Entonces, en el primero dice,
Cuando preparamos la masa para panes, pastas o pizzas, esta se deforma por la fuerza que realizamos al amasarla. Entonces, ¿cuál es la acción? Amasar. Pero para amasar hay una fuerza. ¿Cuál es la consecuencia? Que la masa se deforma. Cambia su estado, cambia su forma. Cuando necesitamos agregar huevos en una preparación, primero los rompemos con la fuerza de la mano o a veces dándole un suave golpe contra una mesa o un recipiente. Yo, por ejemplo, a veces cuando hago huevos, yo no lo rompo contra la mesa porque siento que le voy a dar muy duro y se va a quedar ahí estrellado en la mesa. Entonces yo agarro mejor un tenedor, le doy unos golpecitos y ya luego lo abro, ¿verdad? Cada uno creo que tiene formas diferentes de poder hacer. Pero entonces vemos que aquí, ¿cuál es la fuerza? Es el acto de romper el huevo. ¿Y cómo vemos nosotros entonces esa fuerza? Porque el huevo se va a romper y entonces va a salir su contenido. Luego dice que para darle forma a la masa y preparar una pizza, muchos pizzeros la arrojan hacia arriba, atajándola en el aire cuando cae. Entonces aquí vemos de que la fuerza es para lanzar, ¿sí? Es para lanzar. ¿Cómo cambia ese estado? Porque el objeto se mueve, ¿sí? En este caso hay un movimiento vertical allí. Y definitivamente entonces, como sabemos que la aceleración de gravedad, ¿verdad? Hace que la velocidad disminuya cuando el objeto va hacia arriba, entonces en algún momento llega a su velocidad cero y vuelve a caer. Y cuando llega a sus manos, definitivamente hay otra fuerza que en lugar de ponerle en movimiento, lo que va a provocar es que se detenga. Y en la última imagen, entonces dice, en las cocinas de los restaurantes se suelen colocar puertas tipos vaivén, que es posible abrir en cualquiera de las dos direcciones, cuando las empujamos con determinada fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza es el impulso que le vamos a dar con nuestra mano para abrir esa puerta, ¿verdad? La consecuencia es que la puerta se va a abrir o se va a cerrar, ¿sí? Entonces, allí vemos esos aspectos que nos dicen en la definición. Que la fuerza es una acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver la fuerza? Hay una acción. Esa acción provoca una consecuencia. ¿Y cómo vemos la consecuencia? Como un cambio de estado. ¿Qué tipo de cambio de estado? Puede ser que cambia su forma o que cambia su movimiento. Cuando hablamos de un movimiento, puede ser que se ponga en movimiento o que se detenga. Bueno, entonces, allí es en donde podemos nosotros entonces reconocer estas fuerzas. Entonces, ahora, ¿qué tipo de fuerzas hay? Entonces, una fuerza es cualquier acción capaz de modificar el reposo, el movimiento o la forma de los objetos. ¿Sí? Aquí ya se nos está aclarando más. Entonces, para que exista una fuerza, debe haber dos cuerpos. Eso es importante. Un solo cuerpo no va a provocar una fuerza. Deben haber dos cuerpos, ¿sí? Uno que es el que va a ejercer la fuerza y otro el que va a ser el receptor de esa fuerza. Ahora, sin embargo, no siempre es necesario que se toquen entre sí. Cuando el objeto afectado por el cuerpo que aplica la fuerza está en contacto, se le denomina fuerza por contacto. Como cuando golpeamos un clavo con un martillo para clavarlo en la pared. En cambio, si el objeto y el cuerpo se aplica la fuerza, no se tocan entre sí, se denomina fuerza a distancia. Entonces, vean acá que tenemos este mapa y está la imagen también. Aquí pues está el típico juego de jalar la cuerda, ¿verdad? Entonces aquí la acción es jalar. La consecuencia es de que si alguno no se para bien, entonces se va a comenzar a mover de posición e incluso puede llegar a caerse, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver esa fuerza. Ahora, entonces sabemos de que vamos a clasificar las fuerzas en dos tipos, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos tipos de fuerza? Las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Creo que estamos mayormente acostumbrados a las fuerzas de contacto. Entonces miren ahí la imagen, hay una bola de plasticina, ¿verdad? Y entonces ahí se les está presionando, está manipulando la plasticina, entonces va a cambiar
la forma. En el otro miramos un imán. Hay un imán y unos clips, ¿verdad? Ahí pues inicialmente para que el imán atraiga esos clips, no es necesario de que esté justo cerca, sino a una cierta distancia, esa fuerza va a hacer que los clips se levanten, ¿verdad? Ya en un determinado momento, pues ya están pegados ahí, hay un contacto, pero al inicio no lo había, ¿sí? Y sin embargo, hay una fuerza en ese sentido. Bueno. Entonces, ahora, la cuestión es, ¿pero es siempre tan fácil identificar la fuerza o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Siempre es fácil identificar las fuerzas o no? No. No, ¿verdad? Mayormente, las fuerzas que nosotros vamos a identificar con facilidad son las fuerzas a contacto, porque necesariamente hay un contacto, valga la redundancia, hay un contacto entre los dos objetos, entre los dos cuerpos en donde hay esa fuerza. Pero en las fuerzas a distancia, allí es un poco más complicado distinguirlos. Hay algunos definitivamente que son claros de observar, como es la fuerza magnética, ¿sí? Pero hay otros tipos de fuerza que no son perceptibles a nuestra visión, ¿sí? Nosotros podemos estar rodeados de esas fuerzas, pero no lo vamos a ver, como es la fuerza de atracción de gravedad. Nosotros estamos ahí sentados o parados en el lugar en donde están, y sobre nosotros hay una fuerza a distancia. Está la fuerza de atracción de la Tierra, pero no lo podemos ver, ¿sí? Solamente vemos una consecuencia, y la consecuencia es de que aunque estamos prácticamente, dice que en Centroamérica, ¿verdad? Aunque estamos centrados en el planeta, pero no nos vamos a caer hacia el universo porque hay una fuerza de atracción que nos sostiene, ¿verdad? Que nos mantiene en el suelo, en la tierra. Entonces, dice que, por ejemplo, cuando entonces dos equipos que juegan a tirar la soga, ¿verdad? En sentidos opuestos, pero no logran vencerse, no observamos ni movimiento, ni deformación, ni rotura. Solo vamos a ver que las dos personas están jalando, pero si no se mueven, podemos llegar a la conclusión de que no hay ninguna fuerza, pero eso no significa de que no haya fuerza, ¿verdad? En este caso, pues lo que sucede es de que hay equilibrio entre las fuerzas que se están haciendo. Ajá. Pero sin embargo, los participantes sienten que sus manos se deforman un poquito y se calientan, ¿verdad? ¿Cuántos que han jugado este juego alguna vez sienten entonces que la cuerda los quema, ¿verdad? Porque por la misma acción que se está haciendo y se va resbalando la cuerda, y pueden resultar hasta golpeados de sus manos por esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hay fuerzas actuando, pero no notamos a simple vista sus efectos porque en general son deformaciones muy pequeñas. No es como que ustedes van a venir, si sus manos se están calentando, se están quemando, definitivamente hay una deformación, pero como es tan pequeña que no la podemos ver con nuestra vista normal, ¿verdad? Para eso pues tendríamos que tener algún dispositivo para ver a más detalle. Ahora, pues es muy importante destacar, dice que en todas las situaciones que involucran fuerzas hay una afirmación que resulta válida, y no podemos ver una fuerza, solo reconocer su existencia a través de los efectos que produce, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la definición que nos dice, ¿verdad? Tal vez no vamos a ver la causa, pero sí podemos ver los efectos, ¿sí? Entonces, definitivamente todas las fuerzas tienen un efecto. Bueno, como el documento se les compartió a ustedes, en su cuaderno van a ir realizando estas actividades. En este caso solamente la número 1, ¿sí? La número 1. Como ustedes van a copiar la información, no toda, resuman la información para tenerla en su cuaderno, ¿sí? Y luego de esa unidad, entonces, realizan la actividad que está allí marcada. La número 2, no. Bueno, vamos a continuar.
Y entonces, definitivamente, pues, se recuerdan de que en el primer bloque hablamos acerca de las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Las fuerzas son cantidades vectoriales. Entonces dice, por ejemplo, si le extraemos la batería a un celular o las pilas a un control remoto, notaremos que las tapas tienen dibujadas unas flechas que nos permiten saber hacia dónde debemos dirigir la fuerza para poder removerlas. Decimos que estas flechas son una representación en física. Las fuerzas también se representan por medio de flechas, que son elementos matemáticos denominados vectores. ¿Y cuáles son los elementos de los vectores? Pues sabemos que tienen, dice, módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Entonces aquí está la imagen en donde nos muestra. El módulo es la longitud, el tamaño del vector. El punto de aplicación es el origen del vector. Miren. La dirección es si es en una línea horizontal, es una línea vertical, es inclinada, ¿cómo es? Y el sentido es la punta de la flecha, que entonces nos está diciendo si es a la derecha, es a la izquierda, es arriba, es abajo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Estos son los elementos. Como esto ya, pues ya lo hablamos allí en el primer bloque, pues vamos a ir avanzando un poquito más. Luego miramos entonces aquí en estas imágenes, ¿verdad? Yo espero que ustedes logren observar, si no, pues vamos a aumentar un poquito ahí. Entonces, observen de que aquí estas dos personas pues están haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos observar ahí la representación de la fuerza. Miren, el punto de aplicación de la fuerza está acá en el objeto que se está jalando, ¿verdad? El módulo es toda esa línea, ¿sí? Que la persona está jalando. La dirección es horizontal. En este caso, la dirección es horizontal. Y si nosotros estuviéramos observando ahí de esa manera, vamos a poder observar que entonces la dirección sería a la derecha, ¿verdad? Sería a la derecha. Y ahí vemos, ¿verdad? Cómo se está haciendo esa fuerza. Lo mismo sucede acá, miren. En este caso, pues nos indican que el punto de aplicación está ahí en la espalda de este hombre, ¿verdad? Miramos ahí el módulo, ¿verdad? Que tiene una dirección vertical y la dirección es hacia arriba, miren, hacia arriba, para impulsar. Bueno, entonces allí pues vemos esa representación de las fuerzas. Muy importante. Como repito, pues como esto ya lo trabajamos, pues vamos a ir avanzando ahí un poco más. Bueno. Entonces, más de una fuerza sobre un mismo objeto. Entonces, miren, todo esto ya lo trabajamos, ¿verdad? Aquí estamos recapitulando porque es algo que necesitamos en las fuerzas. Entonces, como las fuerzas son vectores, los vectores se pueden sumar y se pueden restar. Entonces, aquí miramos. Por ejemplo, hay un hombre y un niño, ¿verdad? Un adulto y un niño empujando una caja. Cada uno está aplicando una fuerza, ¿sí? El del hombre es la fuerza 1 y el del niño es la fuerza 2. Esas fuerzas se suman y entonces nos dan una fuerza resultante, una fuerza total, ¿sí? Aunque hay dos aplicaciones de fuerzas diferentes, pero al final de la caja, ¿verdad? Tiene una fuerza total aplicada sobre ella, que es F1 más F2. Pero entonces, eso es porque los dos están empujando hacia la misma dirección. Pero ahora, ¿qué pasa cuando entonces el hombre está empujando hacia la derecha y el niño está empujando hacia la izquierda? Como tienen diferentes direcciones, entonces allí ya no es una suma, sino es una resta, ¿sí? Allí se están restando esas fuerzas. Y ustedes ven aquí, pues dice F1 más F2, pero ¿por qué dice F1 más F2? ¿Por qué no dice F1 menos F2? Porque la F2, ¿verdad? Ya al momento del análisis vectorial, le agrega el signo, ¿verdad? Pero la operación en sí es sumar las fuerzas. Ya que se haga, si se suma o se resta, eso depende de los signos que nos vayan a quedar en cada una de las fuerzas. Es importante, ¿verdad? Entonces recuerden de que entonces la representación gráfica de las fuerzas es por medio de flechas.
en donde vamos a observar un punto de aplicación, un módulo que es la magnitud de esa fuerza, una dirección y un sentido de la fuerza. Bueno, aquí hay unas preguntas, ¿verdad? Que de igual manera ahí en su cuaderno lo van a hacer, ¿verdad? En este caso, esta parte. Y se responda, ¿cuáles son los elementos que forman un vector? ¿Qué significa cada uno de ellos cuando se usa para representar una fuerza? Explique, aquí dice en sus carpetas, pero ustedes lo van a hacer en su cuaderno, qué sucede con las fuerzas en las siguientes situaciones. Dos personas empujan un auto para moverlo y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a realizar en su cuaderno. Bueno, entonces ahí pues ya casi estamos finalizando con el tiempo. Por hoy pues creo que vamos a estar ya terminando aquí. Entonces, a manera de resumen, ¿verdad? Entonces, pregunto, entonces, ¿qué es una fuerza? Cambio de estado. ¿Qué es una fuerza? Bueno, es una acción, ¿verdad? Que provoca un cambio de estado. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tipos de fuerzas existen? De contacto y a distancia. Muy bien, de contacto y a distancia. Dos tipos de fuerza, ¿sí? ¿Qué tipo de cantidad son? Las fuerzas son vectoriales, ¿sí? Son vectores. Eso quiere decir que ¿qué partes tienen? Aquí no mencionaba. Punto de aplicación. Módulo, que es la magnitud. Dirección. Y sentido. Muy bien. Entonces, de eso es de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Aparte de que, también podemos decir, las fuerzas se pueden sumar o restar. Bueno, en conclusión, eso fue lo que trabajamos el día de hoy. En la siguiente clase vamos a ver más a detalle qué fuerzas de contacto hay y qué fuerzas a distancia, para que nosotros podamos reconocer algunas de esas fuerzas, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a terminar el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahí antes de finalizar. No, profe. Ahora, miren en la página que nos quedamos, página 13. Entonces, yo espero de que ustedes para el día lunes pues ya hayan hecho su resumen hasta la página 13, ¿sí? Y que realicen las actividades que ahí se indiquen. Estas actividades son en su cuaderno, ¿sí? En su cuaderno. Ojo porque viene por ahí una actividad en donde ustedes van a venir al establecimiento y ahí voy a aprovechar a revisar esas actividades. Entonces, ahí las hacen, por favor. El documento ya se les compartió. Entonces, así pues vamos a finalizar el día de hoy. Les deseo, chicos, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase.